Esta es una de las cosas de las que no solemos hablar. Hablamos de la discriminación de la gente de color distinto, de etnia distinta, de religión distinta, de cultura distinta, de idioma distinto. Yo hablo mucho, sobre todo ahora que soy viejo, pues hablo mucho de la discriminación a los viejos. Si tú quieres que borre tu comentario en este canal, dime viejo. O sea, utiliza mi edad como argumento o como forma de dirigirte a mí y vas a ver cómo vas a ser mandado a Pilfor de una manera fugaz, porque no me parece que venga al caso. Hablar de mi edad es como hablar de mi etnia o de mi lenguaje o de mi nacionalidad, cosas que no vienen al caso para argumentar sobre los hechos, datos y asuntos que tratamos en este canal. Garantizado que te lo borro. Pero uno de los temas así que se tocan muy por encimita es el problema de la estética. Los feos lo sabemos, pero a ver, yo confieso o me atrevo a decir que soy feo moderado. Es decir, soy de los feos que con simpatía y labia pues más o menos pueden hacer que no se note tanto que soy feo. Pero siempre me ha dado risa, y sobre todo en los últimos años, cuando se habla de te tiene que gustar todo el mundo, tienes que apreciar la estética en personas que habitualmente no se considerarían estéticas, siempre he pensado que hay un grado de hipocresía brutal allí. Porque la gente guapa nos gusta y la gente fea no nos gusta. Y por eso en las esculturas griegas no tienes gordos feos, ni gente con terribles defectos y lepra y la nariz caída por la sífilis. Bueno, no había sífilis entre los griegos, pero en el Renacimiento ya la hay y no te pintan hermosas vírgenes con la nariz caída por sífilis, ¿no? Todas las esculturas griegas, si tú te metes al Louvre, por ejemplo, pues resulta que son enemigas de las personas que hoy quieren ser consideradas bellas sin serlo, porque dicen que los cánones de belleza son generados única y exclusivamente socialmente. Y aunque haya un gran elemento de carácter social, no es solo eso. Y además los elementos de carácter social siguen siendo importantes. La gente considerada muy guapa en ciertas sociedades no lo va a hacer en otras, por más que les digas que tienen que ser considerados guapos. Hay sociedades, por lo menos hasta el siglo XIX, donde las únicas mujeres guapas eran las mujeres con bigote, y hoy lo consideraríamos desagradable, o lo consideraríamos menos estético, lo consideraríamos como afeítate. Trataríamos de ser inclusivos y le diríamos que está muy bien, pero en el fondo sentiríamos que se sale de lo habitual, no de lo normal en el sentido matemático quizás, ¿no? De la mayoría, pero de lo habitual, de lo acostumbrado. Pero nuestros cánones no parecen solamente ser generados por eso. En ningún lugar una persona atlética es considerada desagradable. El culto al cuerpo se ha dado en todas las culturas humanas. Y que el guapo tiene ventajas y la guapa tienen ventajas sociales en la consecución de empleo, en las notas en la escuela, a la hora de elegirlos para jugar en el equipo de fútbol, de baloncesto, de voleibol, de curling, es un hecho estudiado además, y que mientras más feo eres, pues más dura la llevas. Sí, así es. Yo lo digo porque dice IZ o LZ, no sé, porque aquí la tipografía es tal que no permite identificar. Yo soy bastante bella, estoy en los estándares de belleza, pero odio eso porque dudan de mi inteligencia. Y esa es la segunda parte de esta historia a la que quería yo llegar. No sé si existe la consigna de que las rubias son bellas, ¿no? Digo, las rubias son tontas. Porque las rubias son consideradas bellas, por lo menos o más bellas que las no rubias, por lo menos desde tiempos de los romanos, cuando las romanas se pintaban el cabello con unos mejunjes maravillosos. Yo alguna vez hice un artículo sobre precisamente la cosmética romana. Se pintaban el cabello de rubio para ser como las eslavas que venían y arrasaban y ligaban, pero como Frank Sinatra, ¿no? Porque las rubias eran consideradas más bellas.
y al mismo tiempo se les considera tontas. Y hay gente que ha sufrido esto de una manera espectacular, como es el caso de Marilyn Monroe. Marilyn Monroe era una mujer que quería ser considerada culta, era una mujer que estudiaba, era una mujer que leía, era una mujer que tenía ganas de verse como algo más que una mujer guapa, que por cierto era pelirroja, era rubia de farmacia, era rubia de bote, pero toda la vida fue considerada una mujer tonta, frívola, superficial y demás por ser guapa. Tiene las dos caras esto y resulta muy interesante porque tratamos de no verlo, tratamos de no comentarlo. Y más en estos tiempos donde, insisto, se pretende que cambiemos las apreciaciones estéticas por motivos meramente ideológicos, y entonces decirle a alguien que es guapo ya es problemático. Oye, yo no quisiera molestarte, no es por ofenderte ni es por hacerte menos, pero qué bonito cabello tienes, o qué facciones tan armoniosas portas encima del cráneo. Y esto es algo que no está en el debate, yo creo que debería estarlo. Hay una ventaja injusta del guapo sobre el feo, y hay una desventaja injusta para el guapo contra el feo, porque y yo esto lo he oído decir, fulanita o fulanito, pero sobre todo fulanita, yo no sé para qué se mata estudiando y está haciendo el postdoctorado en una disciplina complicadísima de la química orgánica cuando no tiene necesidad porque es muy guapa. Lo he oído, Pues sí, no tiene necesidad. ¿Por qué? Porque no tiene que mantenerse, porque siendo guapa va a conseguir siempre un tío que la mantenga, o porque para resaltar en sociedad le basta con el hecho de que es estéticamente placentera su presencia, y por lo tanto es un desperdicio de belleza el estar estudiando un postdoctorado en una cuestión química enormemente compleja. Pues sí, lo he oído, y seguramente usted también lo ha oído, pero es de las cosas de las que preferimos no hablar. Y termina LZ diciendo así que ahora sacar provecho de eso mejor, jajaja. No, por supuesto que no, mejor no saques provecho de eso. Acuérdate que lo hermoso se quita. Decía una modelo mía, es una modelo de fotografía, yo estuve fotografiando la belleza femenina muchos años, y una modelo me decía: juventud es belleza, la belleza se pasa, lo inteligente no. Eso es muy importante. La cultura dura más que la guapura. Eso es bonito. La cultura dura más que la guapura. Apúntenlo. Abran su OnlyFans o Gordifans, ¿por qué no? A ver, hay gente para todo, hay gente que haya bello todo. Así que no, el hecho de que haya tendencias generales no afecta a lo individual.